Ah, sí, ya, Ahora, ya. ahora sí. Sí, Listo, buenas noches. Este es el listo. caso de la masacre de Bojayá. Este nombre se le conoce por la muerte violenta que hubo al interior de la iglesia que queda ubicada en Bojayá, Chocó. Hubo entre 74 y 119 civiles muertos a causa de un cilindro bomba. Entonces, el cual fue lanzado por miembros del Bloque 58 del Grupo Guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que son las FARC, el día 2 de mayo del 2002. El suceso tuvo lugar en el marco de los enfrentamientos armados en ese pueblo entre las FARC y las autodefensas de Colombia, que son los paramilitares. Y este enfrentamiento se dio con el fin de mantener el control de la zona y el acceso al río Atrato. Entonces, todo comenzó el 1 de mayo aproximadamente a las 6 de la mañana. Se iniciaron los combates en vigía del fuerte entre los paramilitares y la guerrilla, concentrándose posteriormente en Bellavista. Por este motivo, los habitantes comenzaron a refugiarse en la iglesia, en la casa cural y en la casa de las misioneras agustinas. Durante los enfrentamientos que continuaron todo el día y parte de la noche, la población se albergó en los refugios, aproximadamente de 1.500 personas. Al día siguiente se reiniciaron los combates temprano. Las FARC mantenían su posición en el barrio Pueblo Nuevo, en la periferia norte del casco urbano. Los paramilitares continuaban ubicados alrededor del área central de Bellavista, protegiéndose entre los edificios y particularmente en el anillo de cemento situado frente a la iglesia, a la casa cural y a la casa de las misioneras. Y el otro grupo paramilitar se encontraba en el patio que separaba el colegio, la escuela y la iglesia. A las 10 de la mañana, dos guerrilleros instalaron un lanzador de pipetas en el patio de cemento de una casa del Pueblo Nuevo, situada a una distancia aproximadamente de 400 metros de la iglesia, con el objetivo de provocar el repliegue paramilitar hacia el sur. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, sigue. ¿Estás Sí, Sí, sigue. claro, dale, dale. Bueno, a las 10. Bueno, en el patio del cemento de la casa del Pueblo Nuevo, situada a una distancia aproximadamente de 400 metros de la iglesia, con el objetivo de provocar el repliegue paramilitar hacia el sur. A las 10:30 horas aproximadamente, la primera pipeta cayó en una casa civil ubicada aproximadamente a 150 metros de la iglesia, ocasionando daños materiales. Seguidamente, una segunda pipeta cayó en el patio trasero del puesto de salud sin estallar. Aproximadamente a las 10:45 horas, la tercera pipeta estalló al atravesar el techo de la iglesia e impactar en el altar. La explosión causó entre 74 y 119 muertos y alrededor de 98 heridos, un porcentaje significativo de ellos menores de edad y todos ellos civiles no combatientes. Como consecuencia, los supervivientes de la masacre escaparon del recinto para internarse en el área rural, unos atravesando el fuego cruzado con banderas blancas y reivindicando su condición de población civil, y otros, guiados por los sacerdotes. De esa manera lograron acercarse a las embarcaciones, cruzar el río y arribar a Vigía de Fuerte. Aún cayó una cuarta pipeta que no llegó a explotar detrás de la casa de las misioneras agustinas. Una vez habían huido buena parte de los civiles sobrevivientes. Al día siguiente, el 3 de mayo, las FARC anunciaron haber retomado el control de Bellavista y permitieron que una comisión regresara a la localidad para evacuar a los heridos, reconocer y enterrar a los muertos en un lugar de las afueras de Bellavista, pero tuvieron que desistir al reiniciar los combates. Por fin, entre los días 4 y 5 de mayo, se finalizó el entierro de los cadáveres sin que se pudiera proceder a su levantamiento oficial debido a la ausencia de las autoridades competentes. Entre los días 2 y 3 de mayo, casi la totalidad de los aproximadamente 100 habitantes de Bellavista se refugió en Vigía de Fuerte. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que los civiles anteriormente, ellos
avisaron al Estado con anterioridad de lo que estaba pasando con los enfrentamientos entre las FARC y los paramilitares y que ellos estaban prácticamente en el intermedio de esos combates. Pero ellos solicitaban la presencia del Estado, de que hubiera intervención militar para evitar precisamente eso y que se sintieran protegidos. Pero el Estado, pues, cuando eso sucedió, el Estado no se encontraba en ese momento, como que hizo caso omiso al llamado que los civiles le hicieron a ellos. Entonces, eso es lo que ellos le reclaman al Estado, el por qué aparecieron ya días después, ya cuando todo había pasado, cuando ya mucha gente había muerto, porque en realidad eh, hay que tener en cuenta que existe una protección y es a los sacerdotes, a la defensa civil y en especial a los civiles. Eso es lo que reclaman precisamente los civiles y eso fue lo que pasó en Bojayá, al interior de la iglesia. ¿Quién continúa, chicos? Bueno, me toca a mí. Para nosotros se le vulneró el derecho a los civiles, más que todas las víctimas se les tiene que dar una reparación porque el gobierno tiene una obligación tanto de garantizar, de prever y de proteger los derechos humanos. Tanto el gobierno en el sentido de que en ese tiempo no hizo ninguna prevención, teniendo en cuenta que ellos ya tenían conocimiento de que se podía generar un enfrentamiento entre las autodefensas unidas de Colombia y las las FARC. Ellos tenían un conocimiento previo de eso y sin embargo no hicieron nada para prever. En este caso, el Estado por omisión comete el delito, comete la quebrantación de estos derechos, porque ellos tienen la obligación de desplegar las Fuerzas Armadas militares para poder garantizar la seguridad de las personas, para proteger su derecho a la vida, su derecho a la integridad y su derecho a la dignidad. El derecho a la dignidad ellos se le vulneró a las personas que estuvieron heridas, que estuvieron desplazadas después de este lamentable hecho. Se les vulneró este derecho por la omisión del Estado, por la desidia del Estado de prácticamente no hacer nada. Entonces, para nosotros se considera que se vulnera el derecho a la seguridad, a la integridad física, a la dignidad y a la vida. Ahí ya le tocan los argumentos jurídicos. Buenas noches para todos. Bueno, en atención a los hechos de violencia ocurridos el 2 de mayo del 2002 en Bojayá, Chocó, por los integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia y los guerrilleros de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, FARC, se puede indicar que esta conducta de los paramilitares vulnera los principios de distinción y de inmunidad de la población civil. Constituye un ataque a la población civil y por ende una infracción al artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra y al artículo 13 del protocolo segundo. El derecho internacional humanitario exige garantizar la protección de la población civil en toda circunstancia. En este sentido, el artículo 13 del protocolo 2 determina que la población civil y las personas civiles gozarán de protección general en contra de los peligros procedentes de operaciones militares. Esto debe entenderse en cualquier contexto, sea ofensivo o defensivo, según la interpretación del Comité Internacional de la Cruz Roja sobre la norma citada. El deber de protección implica para los combatientes no solo abstenerse de atacar, sino también de evitar y, en todo caso, reducir a un mínimo las pérdidas accidentales y en tomar medidas para salvaguardarlas. Es claro que al participar en acciones bélicas en el seno de un poblado en el cual se encontraban presentes numerosos civiles, los paramilitares no respetaron la obligación de proteger a las personas y de no participar directamente en las hostilidades a sí mismos. Esos combatientes, al ubicarse en las cercanías de los lugares y edificaciones en las que se habían refugiado los civiles, no solamente redujeron al mínimo de las víctimas accidentales ni tomaron medidas de salvaguardarlos, sino que por el contrario incrementaron el riesgo y la exposición de esos civiles. Adicionalmente, a lo señalado, los paramilitares han incumplido la obligación contenida en el artículo 16 del protocolo segundo, relativo a la prestación de los bienes culturales y de culto y a la prohibición de utilización de los bienes protegidos en apoyo del esfuerzo militar. Es señalar que esto implica el deber
de tomar todas las medidas posibles para intentar impedir la utilización en apoyo del esfuerzo militar, a fin de evitar su destrucción o deterioro, en la medida en que algunos miembros del grupo paramilitar intentaron ingresar a la iglesia de Bellavista y ante la oposición de la comunidad permanecieron en las cercanías del templo. Expusieron no solo a la población civil, sino también el inmueble protegido. Por otra parte, las Autodefensas Unidas de Colombia son responsables de los desplazamientos sucesivos y masivos de la población civil de esta región, generados por las acciones y amenazas de este grupo y por los combates en los que sus integrantes participaron. Estas conductas violan el artículo 17 del Protocolo Segundo. Considerando que fueron atribuidos a los paramilitares los robos de víveres, enseres y embarcaciones pertenecientes a la población civil de Bellavista, las Autodefensas Unidas de Colombia son responsables de pillaje. Con esta conducta se ha infringido el artículo 4.2 del Protocolo Segundo, adicionado a los 4 convenios de Ginebra. En este caso podemos hablar que una responsabilidad del Estado por las violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. En este caso, el Estado tiene obligaciones de prevención, protección y garantía. A su vez, la responsabilidad del Estado puede generar tanto por acción como por omisión. Recordemos que las acciones y omisiones contra derechos consagrados en instrumentos internacionales de derechos humanos o en normas del derecho internacional en general constituyen violaciones de estos cuando tienen por autores a servidores públicos del Estado o a particulares que obran por instigación, con el consentimiento o con la licencia de las autoridades. Como se acaba de indicar, además de las acciones u omisiones directamente atribuidas a los servidores públicos, los actos de los particulares o de grupos que no ejercen funciones públicas pueden igualmente comprometer la responsabilidad internacional estatal. Estas acciones y omisiones están vinculadas con las obligaciones de proteger, prevenir, adoptar la legislación interna pertinente, así como de abstenerse de adoptar legislación contraria a las normas internacionales, de sancionar a los responsables y sobre todo de prever la adecuada reparación a estas víctimas. En esta materia existen 4 supuestos de conductas de individuos particulares que, obrando solos o como miembros de grupos estatales, deben ser consideradas en relación con la responsabilidad del Estado, las conductas que son de producto de instigación de servicios públicos y la que se realiza con el consentimiento expreso o tácito de dichos servidores. Si bien la obligación estatal de prevenir es de medio o de comportamiento y no de resultado, ella no se incumple por la mera existencia de esta violación. Un elemento clave para determinar ese incumplimiento es el carácter sistemático del mismo. A su vez, en cuanto al tipo de responsabilidad, debe recordarse que esta será por omisión cuando se incumpla el deber de garantía. En la medida en que este incumplimiento no sea deliberado y que no haya participación de agentes estatales, ni en la reparación, cobertura o encubrimiento, la responsabilidad será por acción. En el marco del derecho internacional humanitario, también se pone en cabeza de los estados la obligación de respetar y hacer respetar estas normas, exigiendo no solo conductas negativas o de abstención, sino también la actuación positiva para prevenir infracciones, sancionarlas y proteger a la población civil, incluyendo el deber de asistencia. De esta manera, los mismos criterios arriba expuestos son explicados de esta materia. Se genera una obligación de prevención, que es la prioridad de protección del derecho a la vida, que debe guiar la actuación del Estado, no fue implementada de manera oportuna. Más allá de la actuación puntual frente a los hechos descritos en la presente información, la obligación de prevención implica la adopción de todas las medidas que coincidan sobre los factores de riesgo para una población. La débil presencia del Estado en la región no favorece la implementación de mecanismos efectivos de prevención. El incumplimiento del deber de prevención acarrea la responsabilidad en las consecuencias de un incumplimiento generado. El Estado tiene además la obligación de prevenir los desplazamientos forzados de la población. Esta obligación se incumple si las autoridades omiten su deber de atender con solicitud, rapidez y eficiencia las alarmas
avisos y advertencias que se les dirigen para ponerlas al tanto de la posibilidad de la ocurrencia de hechos que pueden obligar a las personas a abandonar sus hogares y sus sitios de trabajo. De igual forma, el Estado debe brindar una obligación de respeto y protección, ya que se debe encargar de respetar los derechos humanos reconocidos en las normas nacionales e internacionales, así como de proteger a todas las personas sometidas a su jurisdicción contra las violaciones a los mismos. Esa obligación se incumple cuando acciones u omisiones de las autoridades o de particulares que proceden con su apoyo, tolerancia o quiesencia vulneran amenazas de derechos fundamentales de las personas. Debe considerarse como cosa omisiva de las autoridades toda aquella que cumpla un incumplimiento manifestado de su deber de adoptar medidas, oportunidades y eficacias para impedir que los derechos de personas individuales o de grupos de personas sean afectados para estos actos de violencia. En el caso que en este caso nos ocupa, es claro que la ausencia o la presencia insuficiente de los agentes del Estado en la región aumentaron la vulnerabilidad y el riesgo de la población civil del río Atrato Medio expuesto a la acción de los grupos armados ilegales. El marco dentro del cual debe establecerse la responsabilidad concreta del Estado por falta de protección de los ciudadanos del Atrato Medio debe evaluar según los criterios expuestos en la jurisprudencia nacional, del todo compatibles con los principios internacionales. La Corte Constitucional ha señalado parte esencial de respeto a los derechos constitucionales, se edifica sobre la obligación del Estado de proteger a los titulares de tales derechos. La defensa de los derechos no se limita a la abstención estatal en violarlos, comporta enfrentar a los agresores de tales derechos, y en este orden de ideas la responsabilidad estatal por el incumplimiento de la obligación de proteger a la población del Atrato Medio deberá discernirse mediante el examen de conductas asumidas por las autoridades civiles y militares. De igual forma se maneja la obligación de garantía que el Estado debe tener como prioridad. Dentro de las actividades garantistas del Estado se halla la relación con la administración, infracciones al derecho internacional humanitario. Sin embargo, para que la actuación de las autoridades judiciales sea compatible con los internacionales, es necesario que se desarrolle en condición de plena independencia e imparcialidad. Esto implica la ausencia de influencias alicientes, presiones, amenazas o estromiosis, y sean ellas directas o indirectas. Bueno, muchísimas gracias. Esto sería el caso de la masacre de Boyajá con mis compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias.